¿Te imaginas caminar entre el horror de cuerpos en descomposición y miradas vacías de esperanza? ¿Qué sentirías al enfrentar la brutalidad humana en su forma más pura? El horror nazi, la liberación que cambió la historia. En 1944, las fuerzas aliadas descubrieron los campos de concentración nazis, revelando una crueldad inimaginable. ¿Cómo reaccionaron los soldados ante tal atrocidad? ¿Qué pasó cuando los prisioneros vieron la libertad tras años de sufrimiento? Este capítulo oscuro nos deja preguntas clave. ¿Puede la humanidad superar tal maldad? ¿Qué lecciones debemos aprender para que nunca se repita? No te pierdas esta impactante historia. Suscríbete al canal para más contenido que desafía y conmueve. La confrontación con la brutalidad nazi. En 1944, el avance de las fuerzas aliadas era imparable. El Ejército Rojo se acercaba desde el este, mientras los soldados estadounidenses y británicos avanzaban desde el oeste. A medida que se acercaban a la Alemania nazi, la realidad de la guerra se transformaba y con ella el descubrimiento de los campos de concentración nazis. Imagina el escenario: soldados soviéticos, británicos y estadounidenses entrando en lugares donde la muerte no solo era omnipresente, sino también sistemática. Aunque los informes sobre las atrocidades nazis ya circulaban, lo que encontraron fue mucho más espantoso de lo que cualquier relato había descrito. El campo de concentración de Majdanek en Polonia fue uno de los primeros en ser liberados. Allí, los nazis no solo usaban a los prisioneros para trabajos forzados, sino que convirtieron el campo en una máquina de exterminio. Los soldados soviéticos llegaron a un lugar con cuerpos apilados, prisioneros tan desnutridos que no podían mantenerse en pie, y un ambiente pesado con el hedor de la muerte. Las imágenes fueron tan impactantes que incluso los veteranos de guerra soviéticos, acostumbrados a la violencia, no pudieron evitar sentirse desbordados por el horror. Este primer encuentro no solo reveló la magnitud de la crueldad nazi, sino que abrió los ojos de los soldados hacia la realidad del Holocausto. ¿Cómo reaccionan las personas al enfrentar el mal en su forma más pura? Muchos de los soldados aliados, tan jóvenes y ajenos a tal barbarie, nunca imaginaron presenciar algo tan monstruoso. El caso de Auschwitz, un símbolo del genocidio. Pero Majdanek fue solo el principio. El campo de concentración más infame, Auschwitz, era mucho peor. Cuando las tropas soviéticas llegaron el 27 de enero de 1945, lo que encontraron era aún más aterrador. Los nazis habían perfeccionado la maquinaria de la muerte en Auschwitz, donde cientos de miles de víctimas cayeron bajo la solución final y se encontraron más de 7.000 kilogramos de cabello humano recolectado de los prisioneros. Lo más impactante fue el sentimiento de desesperanza que impregnaba el lugar. Los prisioneros, tan débiles y enfermos, no podían comprender que su sufrimiento había terminado. ¿Cómo puede un ser humano perder incluso la capacidad de entender su libertad? Las reacciones de los soldados fueron intensas. Los veteranos soviéticos y los oficiales británicos, aterrados, se sintieron pequeños ante tal horror, confrontando una parte de la humanidad que parecía más monstruosa que humana. Retribución o justicia, la venganza de los prisioneros. La liberación de los campos no fue solo un acto de rescate. En muchos casos, la justicia se sirvió de manera brutal. En Buchenwald, por ejemplo, los prisioneros, muchos de ellos con una furia contenida durante años,
tomaron venganza contra sus opresores. Los capos, prisioneros que colaboraban con los nazis a cambio de mejores condiciones de vida, no fueron perdonados. Algunos prisioneros, al ser liberados, decidieron hacer pagar a aquellos que los habían torturado. La violencia que se desató fue tan salvaje que muchos guardias fueron asesinados sin juicio previo. Este acto de venganza levantó una importante cuestión. ¿Es la justicia lo mismo que la retribución? ¿La liberación de los prisioneros justifica sus actos de violencia contra los que los habían oprimido? La historia de la liberación de Buchenwald refleja cómo, en circunstancias extremas, la delgada línea entre la justicia y la venganza se vuelve difusa. Los soldados aliados, aunque en muchos casos incómodos con la violencia, entendieron que era una especie de justicia, aunque salvaje y desmesurada. Por supuesto, las emociones de los prisioneros, después de años de sufrimiento indescriptible, no podían ser racionalizadas fácilmente. Pero, ¿qué harías tú tras haber vivido en condiciones tan inhumanas? ¿Podrías perdonar a aquellos que te hicieron sufrir? La rabia y el dolor del ser humano frente a una injusticia tan cruel pueden ser tan intensos que, a veces, la venganza se convierte en una respuesta instintiva. El sufrimiento que perdura más allá de la liberación. Aunque los campos de concentración fueron liberados, la agonía no terminó para muchos prisioneros. La desnutrición, las enfermedades como el tifus y las secuelas psicológicas arrastraron la vida de miles. Los sobrevivientes no solo lucharon contra el cuerpo que había sido destruido, sino con una mente marcada para siempre. Muchos no pudieron comprender la magnitud de lo que vivieron, y cuando se les ofreció comida por primera vez en meses, no sabían cómo reaccionar. ¿Es posible realmente comprender el alcance de un sufrimiento tan profundo? ¿Cómo te recuperarías después de haber sido tratado como un animal, privado de tu humanidad durante tanto tiempo? Los sobrevivientes del Holocausto vivieron con el peso de esa experiencia hasta el final de sus días. Algunos de ellos nunca pudieron hablar de lo que sucedió. Otros, sin embargo, dedicaron sus vidas a contar sus historias, para que el mundo nunca olvidara lo que sucedió. Pero las secuelas psicológicas no desaparecen fácilmente. La culpa de haber sobrevivido mientras otros morían, el miedo constante, la incapacidad de confiar en el mundo que los rodeaba, todo eso los acompañó por el resto de sus vidas. Las enfermedades fueron otra tragedia persistente. Las infecciones y el tifus mataron a muchos más prisioneros después de la liberación. ¿De qué sirve ser liberado si tu cuerpo ya está tan destruido que ni siquiera puede curarse? Los soldados aliados también sufrieron, no solo por lo que vieron, sino por la impotencia de no poder salvar a todos los prisioneros. Incluso después de liberar a los prisioneros, la muerte seguía cobrándose víctimas, ya sea por desnutrición, enfermedad o por el profundo trauma psicológico que nunca se pudo sanar. La liberación de los campos nazis marcó el fin del cautiverio físico, pero inició una lucha emocional para sobrevivientes, liberadores y la humanidad. Aunque los responsables fueron juzgados, ¿realmente pagaron por sus crímenes? Las cicatrices de ese horror persisten, recordándonos hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Este capítulo oscuro nos enseña que debemos evitar que se repita. El genocidio no es solo pasado, es una amenaza constante si olvidamos. Mantengamos viva la memoria. No te pierdas más contenido impactante como este. Suscríbete al canal y únete a la conversación.